Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta capacitación de Octopus FX Academy. Esta capacitación es sumamente importante dentro de tu desarrollo como trader. Esta es una de las capacitaciones más importantes dentro del nivel de básicos, pues los temas que vamos a ver el día de hoy o el dominio de la información que vamos a ver el día de hoy te va a ayudar muchísimo a ti a la hora de tomar decisiones de compra o de venta dentro del mercado de divisas. Te va a ayudar muchísimo porque tú vas a poder encontrar algunas espacios temporales o espacios en el tiempo que te van a dar entradas certeras, que te van a ayudar a encontrar las mejores operaciones y que puedas tener mejores rendimientos, ¿ok? El día de hoy vamos a ver la parte de los volúmenes de operaciones y vamos a ver también la parte de los horarios de trading. Esto quiere decir que vamos a ver el desglose de las sesiones en las cuales se reparte todo el horario de trading, ¿ok? Primeramente vamos a ver la parte de los volúmenes y esto se refiere mucho a los volúmenes de operaciones dentro de ciertos horarios o a lo largo del día en el mercado de divisas. Estos volúmenes siempre son medibles. Obviamente, existe un indicador dentro del gráfico que te va a decir el volumen de las operaciones, pero no es algo, no es un volumen que se haya medido antes o que tú sepas cuánto volumen va a haber, porque tú debes de saber que todo lo que ves en el gráfico son cosas que ya sucedieron anteriormente, o sea, simple y sencillamente es el registro de algo que ya sucedió, ¿ok? Lo que es importante ahorita es precisamente de ver cómo se mide el volumen o cómo está representado el volumen dentro del gráfico y que veas más o menos el espacio temporal de tiempo, perdón, sí, el espacio temporal en el cual se desarrollan estos volúmenes de manera considerable, ¿no? ¿Cómo lo podemos encontrar? Bueno, pues tú ves en la parte de aquí abajo, en la parte de abajo del gráfico, hay como unas rayitas verdes y estas rayitas representan, cada una de ellas representa el volumen que hubo en cierto periodo. Ahorita estoy en un gráfico de 15 minutos porque pues me va a ayudar muchísimo para poderte explicar la parte del horario. Pero cada una de estas rayitas representa el volumen que se desarrolló o el volumen de operaciones que hubo dentro de ese espacio temporal. En este caso, en el espacio temporal de 15 minutos, ¿no? Incluso ahorita voy a utilizar mi cursor de cruz para que te des cuenta cómo es que cada una de esas líneas representa el volumen de operaciones. Es súper sencillo de interpretar. Tú puedes ver que las rayas o las líneas más cortas representan menor volumen y las rayas que tienen mayor longitud representan mayor volumen. Esto quiere decir que la cantidad de operaciones que hubo en ese espacio temporal fue altísima o fue bajísima, dependiendo del caso, ¿no? Y yo quiero que veas en este momento cómo es que en ciertos espacios de tiempo esos volúmenes de operaciones están como muy bajos, están como muy bajos y en otros espacios de tiempo están muy, muy altos. Y te lo voy a representar por medio de zonas. Zonas, yo quiero que veas cómo existe una zona de acumulación muy clara aquí, donde prácticamente no hubo mucho movimiento del precio en ese espacio de tiempo y te voy a poner líneas verticales para que puedas identificar en el indicador del volumen cómo es que prácticamente no hubo nada en ese espacio de tiempo, ¿ok? Mira, hasta aquí. Tú lo puedes ver y prácticamente el indicador del volumen nos está diciendo que no hubo mucho volumen. Es evidente que siempre va a haber volumen porque si no, no vamos a tener movimiento en el mercado, sino que lo único que vas a encontrar es que hay muy bajo volumen. En este caso, pues encontramos aquí una zona de acumulación con muy poco volumen. Y mira, de hecho voy a recorrer una de estas líneas. Bueno, no, ahí la voy a dejar y ve cómo automáticamente
en cierta hora, que de hecho creo son las 9, un previo a las 9 de la noche según el broker, que aquí está, en ese momento se dispara el volumen y hay una vela enorme, y después continuamos con la siguiente vela en 15 minutos, que genera una gran mecha, ¿ok? Y nos sigue manteniendo un volumen alto. Y a partir de ese momento tenemos un movimiento alcista bastante fuerte que nos da, que es el resultado del volumen de operaciones que hubo justamente en ese espacio de tiempo. Y vamos a encontrarnos nuevamente con una zona de acumulación donde hubo más o menos movimiento, pero que realmente no representa tanto por ser una zona de acumulación. Y vean o comparen con la parte, con el indicador del volumen. Quiero que ustedes lo vean. Véanlo aquí. Nuevamente los volúmenes reducen y encontramos de vuelta un movimiento bajista bastante importante, que es el resultado de la nueva ola de volumen que hubo en ese momento. O sea, vean cómo es que esto influye, ¿no? Influye en los movimientos del precio. Ustedes deben de saber que todos esos movimientos son debido a la cantidad de operaciones o de posiciones abiertas en esos espacios temporales, y que nos ayudan a ver la razón, nos ayudan a ver el por qué se mueve de ciertas maneras el precio. Y vean nuevamente, se dio ese movimiento bajista, tuvimos un espacio muy corto de tiempo, será de 30 minutos, en donde se redujo ese volumen de operaciones, pero volvió a aumentar. Y de hecho lo vamos a poner, vamos a señalarlo nuevamente en esta zona. Y vean cómo aumenta nuevamente ese volumen que nos genera nuevamente este impulso alcista que prácticamente llega a tocar nuestra zona de resistencia y concluye con la reducción de volumen. ¿Qué es lo que sucedió? Fíjense, en esta última zona, el volumen prácticamente se redujo casi a la nada. Ahora sí que hubo un volumen como al principio del día de trading, y se mantuvo prácticamente en los mismos niveles. Y una de las preguntas frecuentes es, bueno, si hubo bajo volumen en esos momentos ya al final del día de trading, ¿cómo es que el precio continuó generando movimientos alcistas? Lo que pasó fue que al principio de esa inyección de volumen, de esa inyección de liquidez, pues se le generó la presión alcista que necesitaba para ese día, ¿sí? Este movimiento a la baja, que ahora sí que se vino en contra, ¿no?, del primer movimiento alcista, fue simplemente un movimiento ¿cómo le podemos llamar? Un movimiento como de manipulación. No tanto de manipulación del precio, porque no existió manipulación del precio, sino de manipulación psicológica. Este tipo de movimiento se le llama ayuda swing, para poder engañarte a ti y hacerte creer que los movimientos van a continuar bajistas. Si te fijas, prácticamente vino a tocar la zona del soporte para nuevamente continuar su movimiento alcista y romper la resistencia que hubo ahí. ¿Ok? Y eso fue lo que hizo que este movimiento continuara alcista, porque al final ya tenía la presión suficiente para continuar su movimiento alcista. ¿Ok? Pero de esta manera es como tú te puedes dar cuenta cómo es que los volúmenes de operaciones afectan el movimiento del precio a lo largo del día. Obviamente ahorita estoy en un gráfico de 15 minutos
y estamos viendo los volúmenes en el gráfico de 15 minutos, pero funcionan de la misma manera para cualquier temporalidad. Ojo, el hecho de ver que hay volumen o de que no hay volumen no te ayuda a ti a tomar decisiones de compra o de venta. Lo que te ayuda a ti es saber en qué espacio temporal sucede. Yo quiero que veas lo siguiente. De hecho, voy a recorrerme para utilizar otra parte del gráfico. Y es más, voy a tomar como referencia esto mismo. Vean, aquí tengo que fueron las 8:45 horario del broker y tengo que fueron las 18:45. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar nuevamente una línea vertical a las 8:45 en el horario del broker. Voy a colocar a las 8:45. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí? 8:45 horario del broker y a las 18:45 horario del broker. A las 18:45 horario del broker. Y ve, o sea, fíjate, aquí prácticamente el movimiento o los movimientos fuertes comenzaron un poquito antes de tiempo, pero más o menos es en los mismos espacios temporales. Y fíjate cómo hace prácticamente los mismos movimientos. Aquí tenemos un movimiento alcista y nuevamente nos encontramos con que el precio regresa, toca la zona del soporte y continúa con todo el movimiento alcista, ¿ok? Y ve cómo es que en la parte del volumen tenemos muy bajo volumen, tenemos bajo volumen y después el volumen aumenta prácticamente en los mismos horarios, ¿ok? Y al final del día de trading, el volumen vuelve a bajar, el volumen de operaciones. Y podemos hacer lo mismo a lo largo de los días. Vamos a poner nuevamente nuestra línea de vertical en los horarios que habíamos dicho. Era las 8:45 y 18:45, me parece, sí. 18:45, ahí está. Nuevamente. Y vean, tenemos otra vez exactamente el mismo patrón. El principio del día, que está, yo sé que es el principio del día por mi separador de periodos, tenemos un bajo volumen, aumenta un poquito en las siguientes horas, pero vean, o sea, en este espacio temporal, en este espacio de tiempo, otra vez tenemos volúmenes altos. ¿Sí? Prácticamente en los mismos horarios tenemos aumento de volumen. Hay días que no sucede así, o sea, no es una regla, pero sí es un patrón. Sí es un patrón de comportamiento tanto de los traders como de las instituciones. Y esos patrones de comportamiento de traders y de instituciones le dan los patrones de comportamiento al precio. Entonces tienes que saber o ser consciente de que esos horarios específicos son los que te van a ayudar a ti a obtener las mejores operaciones. Hay días, bueno, la mayoría de los días abren siempre con cierta acumulación. La mayoría de los días y depende del par. Hay días que tienen muchísimo movimiento desde el principio. Lo podemos ver aquí el día 2 de noviembre. Desde la apertura del mercado hubo un movimiento alcista bastante interesante desde el principio del día. ¿Ok? Pero eso no es tan común. O sea, lo podemos ver que tenemos el día 3 de noviembre, tenemos acumulación y así nos podemos ir yendo a lo largo de los días con las acumulaciones al principio del día y las detonaciones del precio en los horarios específicos, que prácticamente es de las 7 horas horario del broker a las 19 o 20 horas horario del broker. ¿Ok? O sea, prácticamente estamos dejando 8 horas de acumulaciones, 4 horas al principio del día y 4 horas al final del día. Y realmente esa es la utilidad que se le da al volumen, para que tú sepas, para que tú conozcas en qué horarios existe
la mayor cantidad de volumen dentro del mercado y que tú puedas operar en esas horas. Ojo con esto, no significa que tú tengas que estar pegado al gráfico durante ese tiempo. No significa que tengas que estar pegado al gráfico en ese tiempo, ¿ok? Significa que tú tienes que prever tus análisis para que en esas horas tus operaciones o tus órdenes pendientes sean activadas. Más adelante en el curso de avanzados tú vas a aprender otro tipo de horarios a los cuales nosotros denominamos kill zones. Esos horarios te van a ayudar muchísimo más a poder encontrar la hora exacta en la cual se van a dar ciertos movimientos, tanto movimientos alcistas como movimientos bajistas o movimientos engañosos, los cuales denominamos Judas Swings o Turtle Soaps, ¿ok? A ver, vamos a ver aquí. Vamos a borrar todo lo que tenemos en este gráfico para poder pasar a la siguiente etapa de esta capacitación. La siguiente etapa de esta capacitación es, creo, la más importante de todas del curso de básicos. ¿Por qué? Porque aparte de saber en qué horarios o en qué zonas temporales vas a obtener mayor volumen, pues el saber las sesiones, el saber los horarios de las sesiones, te va a ayudar aún más a poder encontrar esas zonas donde el precio reacciona de mejor manera o de manera más poderosa, más fuerte. Pero en fin, vamos a continuar. Vamos a ver ahorita ya la parte de las sesiones y me gustaría para esto hacer un pequeño ejercicio porque de pronto me doy cuenta que las personas se confunden con respecto a sus zonas horarias, el horario que utiliza el broker y el horario de trading, ¿ok? Déjenme terminar de borrar para poder hacer el pequeño ejercicio. A ver, vamos a ver. Tengo que encontrar la manera de explicárselos de modo que quede súper, súper claro. Bien. Ustedes saben que existen diferentes zonas horarias alrededor del mundo. Independientemente de dónde me estés viendo, tú debes de conocer la zona horaria local. En mi caso, yo tengo una zona horaria que se llama o que es GMT-5. 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 Y por consecuencia, si tengo un GMT-5, debo de tener un GMT central. GMT central o GMT0, ¿ok? Y necesitamos saber también el horario de apertura del mercado con nuestro broker o el horario que el broker maneja. ¿Por qué? Porque tú siempre que abras tu MetaTrader 4 y pongas el separador de periodos, que lo único que tienes que hacer para poner el separador de periodos es dar control Y. Control Y lo quitas y lo pones. Tú puedes ver cómo lo quito y lo pongo simplemente dando control Y. Tú vas a ver que la línea vertical que está aquí, la línea punteada, siempre te va a dar las 0 horas. Siempre. El broker así te lo va a manejar. Entonces tú tienes que saber que las 0 horas del broker, tienes que saber qué hora es en tu país, qué hora es en tu ciudad, ¿ok? En este caso, ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saberlo? Pues simplemente haciendo cuentas, ¿no? Porque a veces pierdes mucho tiempo llamando al broker o escribiendo al servicio de atención al cliente y a veces no funciona tanto, ¿no? Es más sencillo poder hacer cuentas, ¿ok? En este caso, vámonos, pues yo ya sé que mi broker utiliza un GMT
un GMT más 3. GMT más 3. ¿Cómo lo sé? Porque yo detecté que la apertura del mercado en mi país es a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, si en mi broker son las 4 de la tarde, perdón, si en mi país son las 4 de la tarde, le voy a poner 4 p.m. CDMX. El horario central, a estas 4 de la tarde le tengo que sumar 5 horas. Serían en el horario central las 9 p.m. en GMT. Y a estas 9 le tengo que sumar 3, que serían prácticamente las 12 de la noche o las 0 horas, 12 a.m. ¿Ok? Y con esto, pues coincide prácticamente los horarios. Coinciden prácticamente los horarios. Entonces, ¿qué es lo único que tienes que hacer tú? Pues trasladar esto a tu zona horaria. Si para mí son las 4 de la tarde en GMT-5, en GMT-6, si tu horario es GMT-6, pues van a ser las 3, ¿ok? Van a ser las 3. Y por lo regular, el horario, la zona horaria del broker no cambia. Entonces, siempre va a ser las 12, pero aquí van a ser las 3 de la tarde. Y tienes que ir modificando. La diferencia que existe entre tu zona horaria y la zona del broker o la hora del broker es lo que vas a tomar como referencia. En mi caso, tengo una diferencia de 8 horas, que son menos 5 y un más 3, ¿ok? Son 5 horas y 3 horas son 8 horas. 8 horas de diferencia. 8 horas de diferencia, ¿sí? 8 horas de diferencia. Y estas 8 horas de diferencia son las que vas a tomar como referencia, o a lo mejor son 6 horas, o a lo mejor son 5 horas, o a lo mejor son 9 horas, dependiendo de dónde me estés viendo, pero lo vas a tomar como referencia para poder trasladar las horas que yo te voy a dar ahorita, los horarios que yo te voy a dar ahorita, ¿ok? Voy a tratar de ser lo más claro posible porque de verdad que es un tema bastante confuso. En caso de que se te complique hacer estas operaciones o este traslado en horas, trata de tomar la nota del horario, de los horarios de las sesiones con la hora del broker, ¿ok? De cualquier manera, al final vamos a hacer una recapitulación de horas para que tú puedas saber los horarios de los brokers y ya poco a poco vayas haciendo tú el traslado, ¿no? Que vayas haciendo la conversión, ¿ok? Pero ahorita, para fines prácticos, yo voy a tomar como referencia las 8 horas, estas 8 horas de diferencia que tengo para ir colocando las zonas horarias de las sesiones, ¿ok? Voy a borrar todo esto que puse aquí para irnos poco a poco. Voy a utilizar, quería utilizar solamente un espacio de tiempo, pero yo creo que voy a utilizar varios días para poderte explicar poco a poco la parte de las zonas horarias. Primeramente, todo lo voy a tomar como referencia en mi horario local, que es GMT-5, que es hora de la Ciudad de México. Para mí, la apertura del mercado es a las 4 de la tarde, que en mi broker son las 12 o las 0 horas, ¿ok? De 4 de la tarde, de 4 de la tarde a 5 de la tarde en GMT-5, o sea, es una hora, es decir, de 0 a 1,
es algo que se llama hora muerta. ¿Ok? Se llama hora muerta. En ese espacio de tiempo, por lo regular, no existe nada de movimiento. ¿Ok? Muchas personas, y te lo digo ahorita para que estés prevenido y que seas consciente, para que sepas, muchos a las 4 de la tarde hora de la Ciudad de México o a la hora de la apertura del mercado ya están listos, ya están ahí con el dedo puesto en las compras o las ventas para realizar movimientos. ¿Y qué creen? Ustedes tienen que dejar que el mercado se acomode para poder operar, ¿sí? Nosotros le recomendamos mucho no realizar operaciones en domingo porque existen muchos movimientos falsos, existen gaps, existen muchas cosas que pueden perjudicarles. Entonces, siempre que ustedes, me gusta hacer como esta comparación, ¿no? Siempre que ustedes van a un restaurante a la hora de que están abriendo o a la hora que abrieron, por lo regular siempre te vas a encontrar a los meseros todavía acomodando sillas, poniendo una mesa, repartiendo servilleteros, saleros, eh, a lo largo del comedor. ¿Sí? Siempre te los vas a encontrar. ¿Por qué? Porque apenas están terminando de preparar lo necesario para entrar en operaciones, para poder atender a toda la gente. Entonces sucede exactamente lo mismo con el mercado de divisas. Tú tienes que dejar que termine de acomodarse para que te puedan atender de la mejor manera, para que tú puedas agarrar los mejores movimientos. Y para esto le tienes que dar muy probablemente el día completo o otros días, otras veces le tienes que dar simplemente un par de horas, ¿no? Unas 4, 5, 8 horas para que el mercado se acomode y que puedas agarrar los mejores horarios. Así que de 4 a 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, o de las 0 horas a la 1, a la hora 1 del broker, vas a tener la hora muerta, ¿ok? Vas a tener hora muerta. Y yo quiero que lo veas aquí, o sea, simplemente tenemos aquí encerrado entre estas dos verticales, ve este movimiento. O sea, yo quiero que tú me digas si ese movimiento te va a dar algo en ese momento. Tenemos este movimiento, esto aquí. No hay nada, no te da nada. Entonces, a partir de la 1, voy a quitar una de las líneas. A partir de la 1 ve, hay un movimiento explosivo que ni siquiera es tan explosivo. Vamos a medir cuántos pips son. Un movimiento de 15 pips. Un movimiento de 15 pips que posteriormente pues se te regresó, que pudiste haberlo agarrado y que lo puedes agarrar incluso cuando ya te enseñemos a operar el rango asiático, pero realmente no es un movimiento tan fuerte. ¿Por qué? Porque más adelante encontramos un rango de acumulación bastante importante durante unas 3, 4 horas. Entonces realmente no da mucho, ¿no? No da mucho hasta las horas posteriores donde vamos a encontrar mayores volúmenes. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos pues la hora muerta. La hora muerta es la de la apertura del mercado, 1 hora es hora muerta. Entonces, a las 17 horas de México, que son las 5 de la tarde, o la 1 en cuestión del broker, de 5, vamos a ponerlo así, de 5 de las 17 horas a la 1 de la mañana, que son las 9 en el broker, lo vamos a poner aquí. La vamos a poner aquí a las 9. Vamos a recorrerla. Ahí está. De 1 en horario del broker a 9, esto es la sesión de Sydney. Esto es la sesión de Sydney, ¿ok? Recuérdalo, sesión de Sydney. Sesión de Sydney. Y de hecho le voy a cambiar de color para poder identificarlo como sesión de Sydney y lo vamos a poner en color
en color azulito. En color azul. Y posteriormente nos vamos a encontrar con que a las 2 horas del broker, a las 2 que vienen siendo las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, lo vamos a cambiar de color y le vamos a poner un color amarillo. Me gusta el amarillo. De 2 a 10. Oh, se nos movió. Vamos a regresar, 9:15, 9. Deseleccionamos y lo ponemos a las 10 en punto. Esto es el rango que está encerrado en amarillo, es la sesión de Tokio. Desde la apertura del mercado hasta las 10 en horario del broker, es algo que se conoce como rango asiático. Rango asiático. En ese rango, por lo regular, no hay tanto volumen ni hay tanto movimiento del precio. Y digo por lo regular porque hay veces que sí hay. Hay días que sí hay. Entonces, es cosa de que ustedes aprendan a operar el rango asiático, que lo van a hacer en el nivel de avanzados. Hay una sesión enterita para enseñarles a operar el rango asiático. Y ustedes aprendiéndolo a operar van a generar muchísimas entradas bastante buenas. Incluso déjenme mostrarles aquí para que vean. Me voy a cambiar a un espacio de 5 minutos. Vamos a ver. Vamos a encontrar nuevamente nuestras zonas horarias que habíamos puesto. Ya no las encuentro. Vamos a encontrarlas para que ustedes vean cómo es que funciona lo que les estoy diciendo de operar, aprender a operar el rango asiático. Aquí está. Aquí está. Es tan simple como que ustedes encuentran el mínimo del día hecho en ese momento, o sea, a partir del nuevo día, y el máximo, y vean, esto es magia literal. Simplemente nada más de verlo. Aquí está, tiro mi Fibonacci. De hecho, aquí voy a buscar la media figura. Ah, no, la figura completa. Esto es algo que van a ver más adelante, chicos. Ahí está. Voy a agarrar ahí ese impulso. Ese impulso ahí. Y vean cómo en esta zona activaría mis órdenes para entrar en compras y estaría yo comiendo prácticamente desde mi entrada muy poquitos pips, serían 18 pips, pero pues esto se maneja con volúmenes altos, ¿no? Se maneja con volúmenes altos y son cosas que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco. Van a ir aprendiendo, pero es solamente un ejemplo para que vean que el rango asiático sí es operable, aunque los libros y otros traders les digan que no crean eso. El rango asiático es completamente operable, ¿ok? Y nos vamos a ir, ya tenemos el rango asiático listo. ¿Ok? Tenemos sesión de Sydney, tenemos sesión de Tokio, que juntas son el rango asiático. Ahora, una de las sesiones más importantes es la sesión de Londres, que comienza prácticamente en el momento en el que el mercado de Tokio cierra. Voy a recorrer un poquito la línea de Tokio hacia atrás, la voy a recorrer 15 minutos para poder poner la que sigue, que abre a las 10 del broker.
La voy a poner de color rojo para poder identificarla como parte del rango, perdón, de la sesión de Londres. ¿Ok? En esta línea roja comienza nuestra sesión de Londres, es decir, cierra el rango asiático y comienza el rango europeo. El rango europeo con la sesión de Londres a las 10 de la noche, perdón, a las 10 horas de nuestro broker, que son las 2 de la mañana hora de México. ¿Ok? 2 de la mañana hora de México, 10 horas de nuestro broker. Y termina 8 horas después, que sería a las 18. Vamos a ponerle a las 18. Ahí está. A las 18. Ay, creo que no la dupliqué. Aquí está. 18. Vamos a ponerla ahí. Ahí está. Listo. Lo que está encerrado en el rango de las dos líneas rojas es la sesión de Londres. Son 8 horas de sesión. Y yo quiero que ustedes vean cómo es que en el pre-Londres, es una hora, el pre-Londres, fíjense, 1, 2, 3, 4 velas, ahí se empieza a generar el movimiento alcista y dentro de ese mismo rango encontramos movimiento bajista que ambos movimientos ustedes pudieron haberlo agarrado de la manera más simple que ustedes que se imaginan. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace o cómo se pudo haber agarrado ambos movimientos. ¿Ok? Nada más es como ejemplo, no va a haber clase de eso, pero nada más como ejemplo para que ustedes vean que el hecho de saber o conocer estos horarios les ayuda muchísimo. Ahorita vemos esa parte de cómo agarrar esos movimientos. Y por último, tenemos a la sesión de Nueva York, que comienza 5 horas después de la sesión de Londres, ¿ok? Entonces, si Londres comienza a las 10, si comienza a las 10 de nuestro broker, entonces, a las 15 horas, comienza nuestra sesión de Nueva York. Y vamos a ponerle un verde. El verde me gusta para Nueva York. Y termina, obviamente, a las 15 horas. De México, a las 4 horas, perdón, a las 16 horas. Termina aquí. Ahí está. Y vean, vamos a poner algo que se llama aquí volúmenes, que ya lo teníamos. Bueno, en este ejemplo no nos va a servir tanto, así que... Pero bueno, ahorita de hecho sí lo voy a utilizar para mostrárselos. Cuando ustedes vean que existe, que hay dos sesiones, una encima de la otra, eso se llama solapamiento. La sesión de Sydney y la sesión de Tokio prácticamente están solapadas, por eso se considera como un solo rango, el rango asiático. Tienen una hora de diferencia tanto en el inicio como en el final, pero están prácticamente solapadas. Y la sesión de Londres con la sesión de Tokio se solapan en una hora. ¿Ok? O sea, finalmente, aunque una termine a la misma hora y la otra empiece a la misma hora, están prácticamente solapadas. Y es por eso que nosotros tenemos ese concepto que se llama Open London o el pre-Londres, en el que comienzan los movimientos una hora antes, comienzan a verse los movimientos una hora antes de la apertura de Londres. Y obviamente tenemos el solapamiento de la sesión de Londres y la sesión de Nueva York, donde usualmente llega a haber mayores volúmenes de operaciones o se generan nuevos movimientos. Yo quiero que ustedes vean cómo es que se generó en el pre-Londres. Vean aquí, el pre-Londres se genera movimiento alcista. Durante la sesión de Londres se genera una pequeña acumulación. Vemos el movimiento engañoso que conocemos como Judas Swing. ¿Para qué? Para encontrarse con la zona del soporte
la zona del soporte, y se da en el solapamiento. Se da en el solapamiento. Incluso en ese solapamiento, algunos pudieron haber esperado movimientos alcistas desde aquí. Cuando se da esto, algunos pudieron haber buscado movimientos alcistas ya aquí. Pero ¿qué pasa? Se da un patrón de stop hunt aquí, en este movimiento bajista para encontrar el soporte y ahora sí agarrar todo el movimiento. Y vean, o sea, vean cómo termina la sesión de Londres y todo Nueva York continúa. Todo Nueva York continúa con el movimiento alcista para terminar al final con una ligera acumulación en esta zona o movimientos muy cortos en esta zona. Y esos son los patrones de movimiento siempre. Las sesiones en las que van a encontrar los mejores movimientos siempre va a ser Londres y Nueva York. Siempre van a encontrar esos movimientos. Y bueno, quería enseñarles la parte de la acumulación de volúmenes. Vamos a poner una línea en las 15 horas del día anterior. Vamos a poner la línea en las 15 horas del día anterior. Ahí está. Y la siguiente en las 18 horas del día anterior, para que ustedes vean, o sea, necesito mostrarles esos ejemplos para que vean la parte del solapamiento, ¿no? Ahí están las 18, aquí está. Vean esto. Durante ese día prácticamente no hubo nada de volumen de operaciones. Sí hubo todo un día prácticamente bajista, pero vean, en ese solapamiento de las dos sesiones se generó un movimiento enorme por la cantidad de volumen que hubo. Y a eso es a lo que me refiero. Cuando existe un solapamiento, llega a haber ese tipo de movimientos. No quiere decir que todos los días tenga que ser así. No quiere decir que todos los días tenga que ser así, pero usualmente sucede. Usualmente sucede, ¿ok? Entonces, ahora les prometí que les iba a mostrar cómo podían ustedes tomar un movimiento de este tipo en el que, al menos en este día, ¿hacia dónde me fui? ¿Qué hice? Bien, vamos a regresar. Vamos a regresar. Aquí estamos. Vamos a borrar todo lo que tenemos aquí. Yo espero que hayas tomado notas de los horarios y si no, vuelve a ver la capacitación para que puedas tomar las notas de los horarios y puedas identificarlas en el gráfico. Eso es importante y después, con la práctica, pues puedas identificar las horas según la ciudad en la que vives. ¿Ok? Primeramente, yo voy a colocar más o menos a las 5. Voy a colocar aquí, insertar, líneas, vertical, 5, 6, ok. Yo voy a colocar, para mí, esta línea es importantísima, a las 5 horas. Y tengo un mínimo y tengo un máximo generados desde la apertura hasta esa hora. Fíjense, yo simple y sencillamente agarro y pongo mi Fibonacci, que pronto van a ver esto. Y tengo zona de alta reacción aquí. Y vean cómo se respeta al PIB. ¡Pum! Y ahí entraba yo en compras. Esa es la primera. Esa es la primera que yo hubiera agarrado. Y la segunda, ya después de que hubiera cerrado mi operación, exactamente tomo el mismo mínimo y me voy con el máximo generado en ese momento y encuentro mi zona de alta reacción y vean. ¡Pop! La siguiente compra.
2 compras en un mismo día. La primera pudo haber sido, ¿de cuántos pips fueron? Vamos a ver, aquí está. La primera de 40 pips y la segunda de 54 pips. Casi 100 pips en un día, con 2 compras bien tomadas. Obviamente, conociendo los horarios, conociendo los movimientos que se esperan, conociendo las zonas de alta reacción, ustedes van a poder hacer esto y muchísimo más. Para esto es indispensable que ustedes dominen la parte de los horarios de trading, que dominen en qué momento existen más volumen de operaciones y que dominen algunos conceptos que más adelante ustedes van a ir aprendiendo, ¿ok? Chicos, yo creo que por el momento es todo. Si tienen dudas, ya saben que pueden escribir en su chat de amateur, pueden escribir en el blog o en el foro de la página y también pueden buscarme de manera privada en el Telegram. Simplemente en el buscador ponen @bigaguadoofx y con gusto les voy a estar respondiendo todas sus preguntas. Cuídense mucho y que pasen un excelente día. Bye, bye.